Hoy día nos corresponde la sesión número 11. Como ya están al tanto todos ustedes, vamos a hacer esta sesión en forma remota, como fue informado ayer. Y la clase hoy día corresponde a la continuación de la primera parte que vimos en la sesión anterior del comportamiento del consumidor. En la primera parte anterior, la clase número 10, estábamos viendo el concepto genérico, la teoría del consumidor, y comenzamos viendo las preferencias y vimos algunos ejemplos de funciones de utilidad. En particular, vimos la función de Cobb-Douglas, vimos la función que se refiere a los bienes sustitutos perfectos y a los complementos perfectos. Y finalmente terminamos viendo el concepto de las curvas de indiferencia. Vimos la importancia que tenía la pendiente de la curva de indiferencia. Y lo que vamos a hacer hoy día es agregar el concepto del presupuesto. Es decir, por un lado yo tengo una preferencia, que significa que hay algunos bienes o algunas canastas de bienes que yo prefiero por sobre otras, pero eso lo tengo que combinar con el presupuesto del cual yo dispongo para comprar los bienes los cuales son de mi preferencia. Entonces vamos a empezar hablando de la definición del concepto de la recta del presupuesto. Para eso vamos a suponer que tenemos precios conocidos, precios de mercado, que le vamos a dar el original nombre de precio de X y precio de Y. Y además vamos a tener la información con respecto al ingreso disponible o renta disponible que tiene el consumidor, que vamos a denotar, vamos a usar indistintamente la notación R mayúscula de renta o I mayúscula de ingreso. Y eso es lo que nos va a permitir entonces definir lo que vamos a llamar la restricción del presupuesto o la recta presupuestaria. La relación entre los precios o precios relativos me indica la tasa de intercambio en la que yo puedo sustituir el bien X por el bien Y en términos de su precio unitario. Si ambos tienen el mismo precio, esa relación de intercambio monetaria es exactamente 1. Y por lo tanto, la recta presupuestaria me indica todas las combinaciones en cantidad de unidades que yo puedo gastar del bien ocupando el presupuesto completo. Es decir, la renta o el ingreso, si yo me lo gasto completo, tiene que ser igual al gasto en unidades del bien X más el gasto en unidades del bien Y. El gasto en unidades del bien X obviamente va a ser precio de X por X, y el gasto en el bien Y va a ser el precio unitario, peso Y, multiplicado por el número de unidades de Y. Si yo despejo el consumo de Y en función del consumo de X, me queda lo que vamos a llamar entonces la recta o línea del presupuesto. Y vemos que obviamente va a tener pendiente negativa, y la pendiente es exactamente precio de X dividido por precio de Y con signo negativo. Y eso, precio de X partido por precio de Y, es la relación de precios, precios relativos, y me va a indicar entonces la pendiente de esta recta. Entonces en esta notación tenemos que R mayúscula es lo mismo que I mayúscula, que significa el ingreso nominal o renta del consumidor. Forma equivalente, vuelvo a repetir, vamos a ocupar tanto la letra R mayúscula como la I mayúscula. X mayúscula representa el consumo en unidades físicas del bien X. Y mayúscula representa el consumo en unidades físicas del bien Y. Y por último tenemos los precios que se supone que son conocidos, precio de mercado, que es el precio de X, y el precio de Y, los precios monetarios absolutos de los bienes X e Y. La restricción presupuestaria entonces la vamos a representar como el consumo de Y en función del consumo de X,
que ya vemos que es una recta con pendiente negativa, que es simplemente despejar Y en la función del presupuesto. Y si hacemos el gráfico correspondiente, donde en el eje horizontal tenemos el consumo de unidades de X en unidades, en el eje vertical tenemos el consumo de unidades de Y en unidades, y en color azul aparece la recta del presupuesto, que es simplemente el consumo de Y en función del consumo de unidades de X, y todo eso de acuerdo a los tres parámetros que definen esta recta, que son el precio de X, el precio de Y y el presupuesto, el ingreso o la renta disponible. Entonces, eso define la posición de la recta y la inclinación de la recta. Dada esta recta del presupuesto, que en el gráfico aparece acá en color azul, tenemos entonces tres combinaciones de puntos posibles que podemos encontrar en el espacio. Vamos a hacer una pequeña raya acá. Entonces, primero tenemos lo que en forma genérica vamos a denominar el punto A, que son todos los puntos que están hacia la izquierda y por debajo de la recta del presupuesto. Todos los puntos que están en esta área definida le vamos a dar el nombre genérico del espacio del presupuesto o espacio presupuestario, y son todos puntos posibles, factibles de alcanzar. Por otro lado, vamos a tener los puntos que en forma genérica vamos a denominar como el punto C, que son todos los puntos que están por encima, por arriba, a la derecha de la recta del presupuesto. Y por último, vamos a tener los puntos que están exactamente, ni más ni menos, sino que exactamente sobre la recta del presupuesto. Veamos qué condiciones y qué diferencias tienen estos tres puntos que estamos viendo. Todos los puntos que están en el espacio del presupuesto y por debajo de la recta del presupuesto, primero son puntos factibles, se pueden alcanzar, pero adicionalmente a eso, vamos a decir que en términos económicos son puntos ineficientes. ¿Por qué son ineficientes? Porque yo tengo un presupuesto y el objetivo del consumidor es elevar sus niveles de satisfacción, y para eso dispone de un presupuesto, y para elevar el nivel de satisfacción lo que tendría que hacer es aumentar su consumo al máximo. Pero resulta que al estar por debajo de la restricción del presupuesto, no se está gastando todo su presupuesto, por lo tanto no está siendo eficiente, le queda dinero por gastar, y por lo tanto podría aumentar el consumo de X, podría aumentar el consumo de Y, o bien ambos simultáneamente. Conclusión, el punto A es ineficiente. Veamos qué pasa con el punto C. El punto C, al estar por arriba y por afuera de la recta del presupuesto y por lo tanto también del espacio del presupuesto, es un punto que es inalcanzable. Por lo tanto, con la cantidad de dinero que dispongo, la renta o el ingreso, no puedo llegar a alcanzar ese consumo. Entonces decimos que todos los puntos del tipo A están dentro del espacio del presupuesto y son ineficientes. Todos los puntos del tipo C son puntos que están fuera del espacio del presupuesto y son puntos que son inalcanzables. Y por último, tenemos el punto C, que es un punto que es alcanzable y además es eficiente. Es decir, me estoy gastando el presupuesto completo. De aquí se puede deducir entonces que en la búsqueda, que vamos a ver en un momento más, de cuál es el punto óptimo de consumo, de equilibrio para el consumidor, necesariamente tiene que ser un punto del tipo B, es decir, un punto que esté exactamente sobre la línea del presupuesto, ni arriba, porque sería inalcanzable, ni abajo, porque sería ineficiente, sino que exactamente sobre la línea. Ahora, ¿en qué parte de la línea? No lo sabemos todavía, pero por lo menos ya hemos acotado el problema
y hemos acotado la búsqueda solamente a puntos que estén exactamente en la línea del presupuesto. Vamos a borrar esta raya de acá. Vamos a ver qué pasaría entonces cuando ocurren cambios en algunos de los parámetros, que podría ser el ingreso o renta, podría ser el precio del bien X, podría ser el precio del bien Y. En el primer ejemplo que está a mano izquierda, vemos la situación en que tenemos un cambio en el presupuesto y que en este caso en particular significa un aumento de la renta o un aumento del ingreso nominal. Como los precios no han cambiado, solamente cambió el presupuesto, eso significa que tengo un mayor poder adquisitivo, es decir, hay un desplazamiento de la recta del presupuesto. Pero como sabemos también al despejar la recta del presupuesto, que la pendiente depende de la relación entre los precios y los precios no han cambiado, eso significa que por un lado la recta se tiene que desplazar y además sabemos que se tiene que desplazar en forma paralela. ¿Por qué en forma paralela? Porque la pendiente no cambia. Y si tenemos un mayor ingreso, significa que la recta del presupuesto se tiene que desplazar hacia afuera. Entonces, esta es la forma en que se desplaza la recta del presupuesto, se desplaza hacia afuera y en forma absolutamente paralela. Y de ahí entonces podemos concluir además que la satisfacción, la utilidad del consumidor va a aumentar, porque al tener mayor presupuesto puedo aumentar el consumo. Veamos la segunda situación que aparece en el gráfico que está a la derecha. En este caso, mantenemos el ingreso, la renta o el presupuesto, no cambia. Lo que sí hay un cambio en los precios. El precio del bien X disminuye, el precio del bien Y permanece constante. Cada vez que nosotros tenemos una disminución de precio, ya sea de uno o de los dos bienes que estamos comprando, eso significa inmediatamente que nuestra capacidad de compra aumenta. Porque si yo voy a comprar una cierta cantidad de unidades del bien X, una cierta cantidad de unidades del bien Y, y el precio de uno o el precio de ambos llega a disminuir, yo voy a gastar menos dinero. Me va a quedar dinero disponible y con ese dinero disponible podría comprar unidades adicionales de X, de Y o de ambos. En este caso, como el precio que disminuye es el de X, la cantidad máxima de unidades del bien Y no cambia, pero sí va a cambiar el máximo de unidades del bien X. Entonces, nuevamente tenemos un cambio en la posición de la curva, pero en este caso es un pivoteo. Se pivotea sobre el máximo de Y, porque el máximo de Y no cambia, pero sí cambia el máximo de X. Y al igual que en el caso anterior, al disminuir el precio de X, aumenta mi capacidad de consumo y por lo tanto tenemos una mayor satisfacción, porque en la nueva recta del presupuesto, todos los puntos, todos, ojo, están por arriba de la recta anterior. En ambos casos, entonces, aumenta el consumo, en ambos casos aumenta el nivel de satisfacción, pero la diferencia es que la proporción de consumo necesariamente tiene que cambiar, porque la proporción de consumo, es decir, cuántas unidades del bien X yo voy a consumir en relación a las unidades del bien Y, depende lógicamente de los precios relativos. En este caso, como el precio relativo de X en comparación a Y se hace más barato, lógicamente yo voy a consumir más unidades de ese bien porque ahora me es más barato en relación al otro bien. Las preguntas entonces que podemos hacer son las siguientes. Por ejemplo, ¿qué pasa con el precio o los precios relativos? ¿Qué pasa con la renta si se duplican los precios absolutos? Que es el caso que habíamos visto en las clases anteriores cuando hablábamos de la inflación.
Supongamos que todos los precios de la economía aumentan en un 10% y todos igual, en el mismo 10%. Los precios relativos no van a cambiar, porque el precio de X aumentó en un 10%, pero el de Y también aumentó en un 10%, por lo tanto, la relación entre ellos no ha cambiado. La renta, medido en términos nominales, es decir, qué cantidad de dinero estoy recibiendo, tampoco ha cambiado. Lo que sí cambia es lo que llamamos la renta real, el ingreso real. El valor nominal me indica la cantidad de dinero que yo recibo, pero el ingreso, o sea, perdón, el ingreso nominal, pero el ingreso real determina cuántos bienes puedo yo comprar. Entonces, si bien la cantidad de dinero es la misma, como los precios aumentaron, en este caso al doble, la cantidad de bienes que puedo comprar es exactamente la mitad. De ahí se puede concluir que el porcentaje en que suben los precios, es decir, la inflación, el aumento promedio de los precios, es exactamente igual, exactamente equivalente a una disminución del ingreso en el mismo porcentaje. Es decir, si la inflación fue de un 20%, todos los precios en promedio aumentaron un 20%, eso es exactamente lo mismo, es exactamente equivalente a decir que mis ingresos disminuyeron en un 20%. Por lo tanto, decir que los precios aumentan es exactamente lo mismo que decir que mis ingresos disminuyen para efectos de equilibrio económico. En el punto 2 dice, ¿cómo cambiaría su respuesta si varían en distinta proporción los precios absolutos? Es decir, hay una inflación, hay un alza de precios, pero no todos los precios suben en la misma proporción. Y la verdad es que eso es lo que habitualmente ocurre. Por eso que existen los indicadores de inflación, porque si todos los precios subieran exactamente en la misma proporción, no habría nada que medir. Todos los precios suben iguales. Pero en el mundo real hay algunos precios que suben más, otros que suben menos, hay otros que no cambian y hay otros que disminuyen. Entonces yo necesito un promedio. Cuando tenemos la situación de que el precio, por ejemplo, del bien X sube más que el precio del bien Y, cambian los precios relativos y decimos que el bien X es relativamente más caro que el bien Y. Y si un bien se hace relativamente más caro, yo voy a consumir menos unidades de ese bien en comparación al otro bien que se hace relativamente más barato. ¿Varía la capacidad de compra de un consumidor? Sí. Cada vez que cambian los precios, varía la capacidad de compra. Entonces vuelvo a repetir, si los precios suben, es exactamente equivalente a decir que mis ingresos bajan. Y si los precios bajan, es exactamente equivalente a decir que los ingresos suben. Vamos a ver ahora en forma combinada el concepto de preferencias del consumidor con la restricción del presupuesto para ver cómo podemos lograr obtener el óptimo del consumidor. En este gráfico, entonces, donde en el eje horizontal aparece el consumo en unidades del bien X, en el eje vertical aparece el consumo en unidades del bien Y, en color azul aparecen las curvas de indiferencia de la función de utilidad y en color anaranjado aparece la recta del presupuesto. Y tenemos distintos puntos en el espacio y vamos a ver cómo podríamos determinar cuál punto es mejor que el otro que está a su lado. Primera pregunta, viendo esta gráfica, no sabemos la función, pero podríamos decir a qué función de utilidad que vimos en la clase anterior se podría parecer estas curvas. Vimos una función que tenía un gráfico muy similar al que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo se llamaba esa función? ¿Se recuerdan que en la clase anterior vimos algunas funciones, algunos ejemplos de mapas de curvas de indiferencia? Y había una en particular cuyo mapa de curvas de indiferencia se parecía mucho a lo que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo se llamaba esa función de utilidad?
Y de hecho yo les mencioné que recordaran el nombre porque se va a repetir en todo momento e incluso la vamos a volver a La hablar curva, cuando hagamos el modelo de la función de producción. La la otra curva vez, de Phillips. ¿perdón? La curva de Phillips. Eh, no, no es la curva de Phillips, porque recuerden que la curva de Phillips es una relación entre la inflación y el desempleo. Y en este caso, las curvas que estamos viendo son funciones de utilidad. Y sí, gracias Ignacio por la colaboración. Efectivamente, como dice Ignacio, esto es una curva de Cobb-Douglas. Bueno, no necesariamente es de Cobb-Douglas, no lo sé, porque no le hemos dado la información, pero sí se parece mucho a una función de Cobb-Douglas. Entonces vamos a anotar acá, para que recuerden, esto es muy parecido a una función de Cobb-Douglas. Vamos a ver entonces qué pasa con las distintas combinaciones de puntos. Entonces pongamos que estoy mirando el punto D. El punto D podría ser un candidato a ser óptimo al consumidor. ¿Alguien opina que sí? ¿Alguien opina que no? ¿Cuál sería el argumento para decir que sí? ¿O cuál sería el argumento para decir que no es un candidato a ser óptimo? Opiniones. Porque es ineficiente. Exactamente. Es un punto ineficiente, por lo tanto no podría ser candidato al óptimo, por la sencilla razón de que la ineficiencia significa que tengo presupuesto disponible y no me lo estoy gastando todo. Si queda presupuesto disponible, quiere decir que yo podría aumentar el consumo en relación al punto D. Por lo tanto, hay una infinidad de puntos que van a ser mejores que el D porque cada vez que yo aumento el consumo, aumenta la satisfacción. Entonces, todos los puntos D que están en el espacio del presupuesto por debajo de la recta los puedo descartar por ineficiente. Veamos qué pasaría con el punto A. ¿Podría ser candidato al óptimo al consumidor el punto A? ¿Será un buen candidato al punto A? Yo opino que no porque está afuera. Sería Efectivamente, inalcanzable. claro. Por el hecho de estar fuera, en el sentido de estar arriba y hacia la derecha, y tal como indica acá en el chat Polet, sería un punto inalcanzable. Entonces el punto D lo descarto por ineficiente porque no me estoy gastando el presupuesto completo. El punto D no funciona con eficiencia. El punto A, al contrario, es un punto que no puedo alcanzar porque no tengo el presupuesto necesario para esa combinación. Veamos otros dos puntos que se ven similares entre sí. Por lo tanto, los voy a agrupar, el punto B y el punto C. Esos puntos sí son candidatos al óptimo, pero si me fijo en las curvas de indiferencia, veo que están sobre una cierta curva de indiferencia, pero hay una curva de indiferencia mayor, en el sentido que está más arriba y más hacia la derecha, que también toca la recta del presupuesto. Y como es la recta del presupuesto y la combinación con la curva de indiferencia que está más arriba posible, decimos que toca en un punto, por lo tanto, ese sí es el óptimo. Entonces, este de acá sí sería el óptimo. ¿Y cómo decimos en términos matemáticos geométricos una curva que toca exactamente en un punto a una línea recta? ¿Cómo se le llama geométricamente a eso? Una curva que toca en un punto una línea recta. ¿Cómo se llama esa condición geométrica? Esto es geometría como de octavo básico. Hagan, hagan memoria. Martín dice que es una tangente y Diego dice que es una derivada.
Bueno, ambas respuestas son absolutamente correctas. Desde el punto de vista geométrico, una recta que toca una curva en un punto es una tangente, pero también la matemática del cálculo nos indica que la derivada geométricamente se interpreta como la recta tangente en un punto o una curva. Por lo tanto, ya sabemos que la forma en la que puedo encontrar el óptimo es encontrar una condición de tangencia, que lo puedo ver geométricamente, y lo que tengo que hacer es igualar la tangente, perdón, lo que tengo que hacer es igualar la pendiente de la curva, y esa pendiente de la curva representa la tasa de intercambio de consumo, y lo vamos a llamar la tasa marginal de sustitución subjetiva de X e Y. Subjetiva porque se refiere al consumo y la preferencia al consumo siempre es subjetiva por definición. Y eso es la derivada de la curva, que la calculamos como la relación entre las derivadas parciales. Y eso tiene que ser igual a la pendiente de la recta, que ya sabemos que es la relación entre los precios, precio de X dividido por precio de Y. Y eso corresponde, técnicamente lo denominamos como la tasa marginal de sustitución monetaria. Entonces, la tasa marginal de sustitución subjetiva, que es la pendiente de la curva de indiferencia, es la tasa de intercambio en términos de las preferencias del consumidor. En cambio, la tasa marginal de sustitución monetaria es la tasa de intercambio de acuerdo a los precios de mercado. Y recuerden que si los precios son iguales, la tasa marginal de sustitución monetaria o de mercado es exactamente 1 a 1. Si hay un bien que vale el doble que el otro, la tasa de sustitución de mercado también va a ser relación 2 a 1, porque tengo que pagar el doble la cantidad de dinero por un bien que por el otro. Vamos a borrar esto acá, estas rayas por aquí. ¿De qué manera entonces se puede plantear esta relación? La forma matemática del óptimo del consumidor lo planteamos como maximizar la utilidad, es decir, maximizar utilidad de X que ven la utilidad, perdón, que depende de X y, sujeto a la restricción del presupuesto. Y la restricción del presupuesto nos dice que el ingreso o la renta es igual al gasto en el bien X más el gasto en el bien Y, precio de X por X más precio Y por Y. Ahora vamos a suponer que yo me desplazo a lo largo de una curva de indiferencia. Por lo tanto, esa curva de indiferencia tiene un valor de utilidad U igual f de x. Si yo calculo el diferencial total, recordándome en clase de cálculo, eso me queda como utilidad marginal de x por delta x más utilidad marginal de y por delta y. Como todo eso es igual a cero, reordeno los términos y me queda que menos delta y por delta x tiene que ser igual a la relación entre las utilidades marginales. Y ese delta Y, delta X, es lo que hemos llamado la relación marginal de sustitución de consumo. Y por lo tanto, la relación marginal de sustitución de consumo tiene que ser exactamente igual a la relación entre las utilidades marginales. Pero también hemos visto que geométricamente tiene que ser igual a la pendiente de la recta. Por lo tanto, tenemos la condición precio de X partido por precio Y tiene que ser igual a la relación entre las utilidades marginales. Y esto es lo que llamamos el principio o condición X marginal que nos da el óptimo del consumidor. Y eso se escribe simplemente como precio de X dividido por precio Y tiene que ser igual a la utilidad marginal de X dividido por utilidad marginal de Y. Eso entonces es el principio X marginal. La forma en que habitualmente se expresa en todo caso es esta segunda forma, es reordenando los términos, utilidad marginal de X dividido por precio de X es igual a utilidad marginal de Y dividido por precio de Y. Y se escribe de esta forma porque intuitivamente tiene una
interpretación más directa y más lógica en el sentido de decir lo siguiente. Esta forma se interpreta como la utilidad que me genera el último peso invertido en comprar el bien X o el bien Y. Supongamos por un momento que no se da esta igualdad y el lado izquierdo es mayor, es decir, el último peso gastado en Y me entregó una mayor utilidad marginal que el último peso gastado en X. Eso quiere decir que si Y me está dando mayor utilidad por cada peso gastado, yo debiera comprar un mayor número de unidades del bien Y y disminuir la cantidad de unidades del bien X. Y eso lo voy a hacer hasta que esta relación se iguale. ¿Y qué pasaría si es al revés? Si el término de la derecha es mayor, eso significa que el último peso gastado en el bien X me da más utilidad que el último peso gastado en el bien Y. Por lo tanto, análogo al caso anterior, lo que yo voy a hacer es aumentar el consumo de bienes X. ¿Hasta qué punto lo voy a aumentar? Hasta que nuevamente la relación llegue a ser exactamente igual. Por lo tanto, la única condición de equilibrio y por ende del óptimo es que la utilidad marginal que produzca cada peso y el último peso que yo gasté del bien X y el bien Y sea exactamente igual. Vamos a ver cómo se ve esto en la práctica. Supongamos el siguiente ejercicio ahora numérico con valores reales. Tenemos una función de utilidad xy igual x multiplicado por y, una restricción del presupuesto con un ingreso o renta 40 unidades monetarias, el precio de x 4 por uf, unidades monetarias por unidad física, y el precio de y 2 partido por uf, es decir, 2 unidades monetarias partido por 2 unidades, o sea, por cada unidad física. Primera pregunta, ¿qué tipo de función de utilidad sería la que aparece en el ejemplo? X partido por Y. ¿A qué función de utilidad corresponde eso? ¿Alguien me podría decir qué función de utilidad es X partido por Y o no es ninguna de las funciones de, podría ser otra opción, que no es ninguna de las funciones de utilidad que hayamos visto anteriormente? ¿Qué función será esa? ¿Se parece a alguna que vimos la clase pasada? Hagan el siguiente ejercicio. X, póngalo un exponente. En este caso, como no se denota ningún exponente, se subentiende que es 1. Sería X elevado a 1. Y, supongamos que también tiene un exponente, como se indica, se supone que es 1, por lo tanto sería X elevado al exponente 1 por Y elevado al exponente 1. Y supongamos que todo esto lo multiplico por un coeficiente A y que ese coeficiente también es 1. Por lo tanto, sería A por X elevado a un exponente, Y elevado a otro exponente, me queda X por Y. ¿Y cómo se llama esa función que acabo de escribir en palabras? Que corresponde a la que está en este ejercicio. Y es importante que lo tengan claro porque este tipo de función se va a repetir en la mayoría de los ejemplos y ejercicios que vamos a ver más adelante y también se va a repetir en la teoría del productor. Bueno, esto, igual que en el caso anterior, nuevamente, como me dice Amaro acá, corresponde a una función de Cobb-Douglas, con la diferencia de que el coeficiente A es 1 y ambos exponentes, los dos son 1. Entonces lo vamos a anotar acá arriba para recordar. Esto es una función Cobb-Douglas, donde A, C, D
Todos los parámetros son exactamente 1. ¿Cómo resolvemos este ejercicio numérico entonces? La condición X marginal nos dice que tiene que cumplirse que la relación de precios es igual a la relación entre las utilidades marginales. Los precios ya los conozco. El precio de X es 4, el precio de Y es 2. Y esto significa, la condición X marginal, que la tasa marginal de sustitución de mercado o tasa marginal de sustitución monetaria es igual a la tasa marginal de sustitución de consumo o tasa marginal de sustitución subjetiva. El segundo término requiere conocer la utilidad marginal. Como no tengo ese dato, pero sí lo puedo calcular, la utilidad marginal de X es la derivada de UA de X y de UA de XY es exactamente Y. La utilidad marginal de Y es de UA de y de UA de Y de la función X por Y es exactamente X. Entonces ahora reemplazo en la igualdad precio de X partido por precio de Y, esto es 4 partido por 2, utilidad marginal de X dividido por utilidad marginal de Y, eso es Y partido por X, despejo y tengo finalmente la condición X marginal, y la condición X marginal en este caso es Y es igual a 2 por X. Entonces esa es la condición que se tiene que dar en el óptimo, y eso depende del ingreso disponible. Entonces recordemos que la función de ingreso es precio de X por X más precio de Y por Y igual ingreso. El ingreso es 40. El precio de X es 4, me queda 4 por X. El precio de Y es 2, me queda 2 por Y. Pero además Y es 2 por X. Reemplazo la igualdad y me queda 2 por 2 por X. Eso es 4 por X más 4 por X igual 8 por X. Y finalmente el X óptimo es 5. Y como el Y en el óptimo es 2 veces X, me queda 10. El óptimo, por lo tanto, es X óptimo 5, Y óptimo 10. Y la función de utilidad en ese punto es 5 por 10, que es 50. Esa es la forma, y todos los ejercicios de Cobb-Douglas se resuelven de la misma forma. Se simplifica mucho. Vamos a ver que en general yo puedo aplicar el principio X marginal, pero hay situaciones en que no se puede aplicar. Acá tenemos tres gráficos. Vamos a ver el primer ejemplo, que es el más habitual, donde tenemos una recta del presupuesto en color azul, tenemos una curva de indiferencia en color rojo, similar del estilo de una curva de Cobb-Douglas, y por lo tanto ya sabemos que el punto óptimo del consumidor se da en el punto de tangencia entre la curva de indiferencia en rojo, la recta del presupuesto en azul, y ese es el óptimo del consumidor, donde la pendiente de la curva es igual a la pendiente de la recta, o en términos económicos se interpreta como que la tasa marginal de sustitución de consumo o tasa marginal de sustitución subjetiva es exactamente igual a la tasa marginal de sustitución de mercado o tasa marginal de sustitución monetaria. Pero veamos qué pasa en el ejemplo 2 y 3 que están a mano derecha. Veamos el gráfico que está al medio. Sí, aquí hay un error. Vamos a... Y al lado también puse el mismo error. Eso no es esquema, esto es esquina. Entonces vamos a colocar acá, la palabra es esquina. Entonces borren ahí, se le aparece en su presentación esquema, no es esquema, esto es esquina. Veamos el caso que está al medio. Nosotros ya sabemos que las curvas de indiferencia son una curva que tiene forma convexa, pero en este caso vemos algo que no es convexo, que es cóncavo. Y esta es una situación especial de lo que se llama una combinación de bienes de monoconsumidor. ¿Qué significa monoconsumidor? Significa que yo tengo dos bienes que me gustan por separado, pero no en forma conjunta.
¿Y qué podría ser eso? Podría ser, por ejemplo, un alimento como un pepinillo en vinagre, que puede ser que me guste. Bueno, no necesariamente a todos les gusta, pero supongamos una persona que le agradan mucho los pepinillos en vinagre. Y la otra combinación podría ser una porción de frambuesa. Probablemente mucha gente le gusten los pepinillos en vinagre y mucha gente también le guste la frambuesa, pero también es altamente probable que nadie quiera consumir esos alimentos tan diferentes en forma conjunta. Es decir, yo no conozco, lo cual no quiere decir que podría darse, pero yo no conozco a nadie que se vaya a preparar un plato donde ponga en el mismo plato una porción de picles en vinagre y mezclado con una porción de dulce frutilla. Lo más probable es que se los coma por separado, pero al mismo tiempo no va a querer consumir ambas cosas. Y por lo tanto, en ese tipo de situaciones decimos que se trata de una combinación de monoconsumidor, es decir, quiero consumir o solamente picles o solamente frambuesas, pero no ambos en forma conjunta. Y en ese caso, por eso se da una curva de indiferencia cóncava. Eso significa que la solución óptima no va a ser una combinación balanceada, como hemos dicho siempre, sino que una combinación extrema, es decir, el 100% de un bien o el 100% del otro. Cosa que también podría ocurrir si es que la relación entre la pendiente de la curva de indiferencia y la recta de el presupuesto no llega nunca a coincidir. Entonces, en ese caso, tampoco podríamos tener una solución balanceada, como habíamos dicho que es lo habitual que ocurra. Y en ambos casos se da, recuerden que está mal escrito en la presentación, no es esquema, es esquina. Como el nombre lo dice, tenemos una solución extrema. Eso quiere decir que mi óptimo va a ser un 100% de consumo del bien X o un 100% del consumo del bien Y. Vamos a borrar esto acá. Vamos a ver otra forma de llegar al óptimo del consumidor. En la columna al lado izquierda aparece la condición del ingreso y el ingreso total, de acuerdo a la restricción del presupuesto, tiene que ser igual al gasto en X más el gasto en Y. Y al lado derecho tenemos la condición de utilidad. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el diferencial a cada lado y lo igualo a cero para buscar el óptimo, porque yo sé que siempre el óptimo en una función continua y derivable va a ser cuando la derivada sea igual a cero. Al lado izquierdo, entonces, el diferencial del ingreso me va a dar precio de X por DX más precio Y por DY. Hago que el diferencial sea igual a cero y por lo tanto tengo que la derivada de y a de x es la relación de precios, precio de x partido por precio de y, por supuesto con signo negativo. Y eso es igual a la tasa marginal de sustitución de mercado o tasa marginal de sustitución monetaria. Al otro lado, con el mismo ejercicio, calculo el diferencial de la función de utilidad de u a de x por dx, de u a de y por dy. El diferencial lo igualo a cero para buscar el óptimo. Despejo, igual que al lado anterior, el de y a de x, y me queda que esto es igual, con signo negativo, por cierto, a la tasa marginal de sustitución de consumo o la tasa marginal de sustitución subjetiva. Entonces, de esa forma, igualando la tasa marginal de sustitución de mercado con la tasa marginal de sustitución de consumo, llego a que finalmente la utilidad marginal en relación de X e Y los precios relativos, el precio de X con el precio de Y, tienen que ser iguales y por lo tanto finalmente llego a la misma, por otro camino, pero llego a la misma condición de X marginal que había visto antes.
Entonces seguí otro camino, pero llegué exactamente a la misma conclusión en que la relación entre las utilidades marginales tiene que ser exactamente igual a la relación entre los precios o, lo que es lo mismo, que la utilidad marginal de X en relación al precio de X tiene que ser exactamente igual a la utilidad marginal de Y en relación al precio de Y. Y recordemos que eso tiene que ser así porque si no fueran iguales, quiere decir que, por ejemplo, si la utilidad marginal de Y me diera mayor por cada peso gastado, significa que me conviene comprar más unidades del bien Y y menos del bien X. Y por lo tanto voy a acercar a esa relación hasta que las relaciones sean iguales. Y si es al revés, si la utilidad marginal de X en relación al precio de X es mayor, quiere decir que me da más utilidad comprar unidades adicionales del bien X y voy a comprar más unidades de X, menos de Y, hasta que nuevamente esta relación se haga igual. Por lo tanto, es la única condición posible de equilibrio. Decimos entonces que un óptimo es deseable eh, y un óptimo es una buena solución de equilibrio. Primero, cuando el óptimo es estable, es decir, cuando alcanzo el óptimo, el agente económico tiene la tendencia a quedar en ese óptimo. Y la segunda condición es que si no estamos en el óptimo, las fuerzas de mercado y la posición de cada agente económico tiende a acercarse hacia el óptimo. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Entonces tenemos un óptimo que es estable y que además, si estamos fuera, tenemos la tendencia a acercarnos al óptimo, por lo tanto tenemos una condición de óptimo y de equilibrio en el tiempo. Y lo último que vamos a ver entonces, vamos a ver un ejercicio, un ejercicio numérico con una tabla. La primera columna se indica el consumo del bien X en unidades físicas, UF. En la tercera columna tenemos el consumo del bien Y en unidades físicas, UF. Y adicionalmente tenemos la utilidad marginal dividido por el precio. En la columna 2 tenemos la utilidad marginal de X dividido por el precio de X, por lo tanto es la utilidad marginal de X por cada peso gastado. Y en la última columna tenemos la utilidad marginal de Y dividido por el precio de Y, es decir, la utilidad marginal por cada peso gastado. Entonces, tomando en cuenta la información que nos entrega la tabla, las preguntas son las siguientes. Letra A. Explique basado en los postulados del comportamiento del consumidor cuánto consume de X y cuánto consume de Y. Letra B. ¿Cuál sería el equilibrio? Y letra C. Y suponiendo que tiene un ingreso ilimitado, ¿cuál sería su equilibrio ahora? Entonces lo que tenemos que hacer acá es simplemente aplicar la condición del óptimo al consumidor, que es el principio X marginal. Entonces vamos a volver a repetir acá. Esto diría que utilidad marginal de X dividido por precio de X tiene que ser igual a la utilidad marginal de Y dividido por precio de Y. Entonces, esta sería la condición X marginal. Y lo que vamos a hacer simplemente es ver las combinaciones una por una. Entonces, veamos la columna número 2 que me dice utilidad marginal de X dividido por precio de X. 25. ¿Aparece en la última columna? No, no hay un pareo. 22 de la columna 2. ¿Aparece en la columna 4? No hay 22. El 19 de la columna 2. Utilidad marginal de X partido por precio de X. ¿Aparece en la columna 3?
tampoco. El 16 de la columna 2, ¿aparece en la columna 4? Sí, sí aparece. Lo vamos a marcar entonces. Aquí tenemos un pareo. Y si tenemos un pareo, por lo tanto, tenemos un potencial óptimo al consumidor. Pero sigamos viendo, puede que haya más de alguna solución. 12, ¿tiene alguna equivalencia en la columna 4? No. El 11, ¿tiene algún pareo en la columna 4? Tampoco. El 8, tampoco. Y el 3 sí. El 3 aparece a los dos lados. Entonces vamos a marcar acá el 3 con el 3. Tenemos entonces dos combinaciones equivalentes. Utilidad marginal dividido por precio igual 16 y utilidad marginal dividido por precio igual 3. Sigamos viendo. El 0, ¿tiene alguna equivalencia? Sí, sí tiene equivalencia. También hay un 0 a este lado. Y el último número de la tabla, un -2, ¿tiene equivalencia? No, no hay equivalencia. Entonces, el consumo, tenemos tres posibilidades, que podría ser consumir 4X y un Y para una relación utilidad marginal a precios 16. Podría ser consumir 8 unidades de X y 6 de Y para una utilidad marginal dividido por precio igual a 3. O bien consumir 9 unidades de X, 8 unidades de Y, que me daría una utilidad marginal dividido por precio igual a 0. Eso lo vamos a ver entonces en la siguiente figura. Voy a borrar esto acá. Estas son las combinaciones entonces que encuentro. Vamos a marcar acá. Entonces primero tenemos 4 y 1. Voy a poner otro color acá. Para el 8 y 6. Y vamos a poner un último color acá para el 9 y el 8. Por lo tanto, tenemos esa combinación. Tenemos, por lo tanto, tres combinaciones posibles de consumo: 4X, un Y, 8X, 6Y, o bien 9X y 8Y. Ahora, para saber cuál va a ser el equilibrio, falta un dato. ¿Y cuál es ese dato que falta? Lo que falta es que no conocemos el ingreso. Entonces, dependiendo del ingreso disponible, voy a borrar nuevamente acá. Dependiendo del ingreso disponible, voy a poder alcanzar la combinación 1, la combinación 2 o la combinación 3, como se expresa en esta tabla, en que resumimos cuáles son las combinaciones potencialmente posibles. Para la canasta 1, 4 unidades de X, 1 unidad de Y, vamos a decir que tenemos una cierta condición de presupuesto, lo vamos a llamar el presupuesto 1. Para la canasta 2, tenemos una segunda condición de presupuesto que son 8 unidades de X, 6 unidades de Y,
y por lo tanto lo vamos a llamar el presupuesto o ingreso 2. Y por último, tenemos la tercera combinación, que significa 9 unidades de consumo de X y 8 unidades de consumo de Y, y lo vamos a llamar la combinación 3. Por lo tanto, tenemos tres soluciones posibles que dependen del el nivel del ingreso que tenemos, que en este momento desconozco el ingreso, no tengo el dato del ingreso. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si no tengo limitación del presupuesto? Vamos a retroceder para ver la tabla con las combinaciones. Entonces, dadas estas combinaciones, la pregunta sería en cuál de estas combinaciones sería más atractiva para el consumidor, suponiendo que no tengo restricción del presupuesto. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que el presupuesto al que dispongo es mucho mayor que el presupuesto 1, 2 o 3 que mostré en la última lámina, que por supuesto no sé cuánto es porque no tengo el valor. Pero el punto es ese, que no hay restricción del presupuesto, el ingreso al que dispongo es mucho mayor. Entonces tengo un ingreso mucho mayor. La pregunta es, ¿cuál sería mi combinación óptima de las tres combinaciones que aparecen en pantalla? ¿Cuál creen ustedes que sería la combinación óptima en ese caso? ¿Y por qué razón? ¿O cómo la podrían deducir? ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser la combinación? María Ignacia dice combinación de mayor bienes. Efectivamente, la lógica me dice, recordando que las preferencias aumentan con el consumo, que mientras mayor sea el consumo de bienes, mayor tiene que ser la utilidad. Por lo tanto, la primera combinación significa consumir 4 y 1. La segunda combinación aumenta el consumo porque X pasa de 4 a 8, Y pasa de 1 a 6. Por ende, tiene que aumentar la utilidad. De hecho, yo no sé la función de utilidad, no me la dan acá, pero tiene que aumentar porque hay mayor consumo. Y la última vuelve a aumentar porque el consumo de X pasa de 8 a 9 y el consumo de Y pasa de 6 a 8. Por lo tanto, el óptimo necesariamente, en este caso, dado estas condiciones, tiene que ser la canasta número 3, es decir, y lo vamos a marcar acá, la cantidad de 9 unidades de X y de 8 unidades de Y. Ahora, aparentemente, y eso, bueno, esto además es típica pregunta de prueba, que ponemos algún ejercicio con una tabla de estas características, siempre ocurre que cuando en una prueba colocamos tablas en vez de funciones, normalmente los resultados no son tan buenos. Aparentemente el estudiante está más acostumbrado a resolver un ejercicio con números y con funciones continuas que con una tabla. Entonces, este es un ejercicio muy típico al que habitualmente colocamos en una prueba y al visualizar esta tabla, muchas veces se produce la siguiente confusión para que ustedes no la vayan a tener. Entonces, si les preguntamos cuál es la mejor combinación
obviamente es la que me genera el mayor nivel de utilidad. Pero hay que fijarse que esta tabla no indica la utilidad en ninguna parte. En ninguna parte de la tabla se indica la utilidad del consumidor. Lo que se indica es la utilidad marginal. Y recuerden que la utilidad marginal es la derivada. Pero la derivada no es el valor de la función. A mí lo que me interesa es tener el valor más alto de la función. Pero como de repente algún estudiante se confunde al ver esta tabla, les vuelvo a repetir, esto es un ejercicio muy similar a lo que hemos hecho muchas veces, interpreta erróneamente y dice, el valor más alto es el primero, porque me da 16, es la mayor utilidad. Y eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque 16 no es el valor de la utilidad del consumidor. 16 es el valor de la utilidad marginal, es de la derivada. Y lo que nos interesa tener es el máximo valor de la función, no de la derivada de la función. Entonces, en primer lugar, no se equivoquen al interpretar. Vean si la tabla lo que está indicando en su columna es utilidad total o utilidad marginal. En primer lugar, lean bien los datos y lean bien la tabla. Interprétenlo en forma correcta. Y en segundo lugar, si le están diciendo que la columna indica utilidad marginal, recuerden que por definición la utilidad marginal es la derivada de la función de utilidad. Y si yo tengo una función, ¿qué valor va a tener la derivada en su punto máximo? ¿Cuánto vale la derivada de una función cuando esa función alcanza su máximo? Cero, exactamente, exactamente cero. Entonces, no solamente tenemos la intuición de que el punto óptimo 9 y 8 es mejor porque se consume más bienes, sino que además tenemos en este caso la certeza matemática de que corresponde a un máximo porque nos está mostrando que la derivada es igual a cero, es decir, la intuición en este caso se acompaña con la demostración matemática que nos dice que en el óptimo la derivada de la función va a ser igual a cero. Entonces, por ambas condiciones podemos, sin saber la función de utilidad, que efectivamente aquí nos indica, pero con estas dos condiciones podemos concluir que el óptimo del consumidor, si es que no hay restricción presupuestaria, necesariamente tiene que ser el punto donde el consumo de X es igual a 9 y el consumo de Y es igual a 8. Y por último, y vamos a dejar esta última pregunta para ir terminando la sesión de hoy día, alguien podría decir también, pero si no tengo restricción del presupuesto, entonces lo que debería hacer es consumir el máximo, es decir, 10 y 10. 10 unidades de X y 10 unidades de Y, que también es una pregunta que alguna vez hemos hecho en este tipo de pruebas, poner esa combinación, preguntar como verdadero o falso. Y si me gasto todo el presupuesto y consumo 10 unidades de X y 10 unidades de Y, suponiendo que tengo un presupuesto ilimitado, ¿sería correcta o no esa opción? Consumir, en este caso, de acuerdo a estos datos, 10 y 10. ¿Quién dice que sí podría ser o quién dice que no podría ser? ¿Y cuál sería el argumento? Les decía, esta es típica pregunta de prueba de interpretar una tabla similar a esta. Entonces la pregunta es, si sería o no un óptimo consumir todo lo que aparece en la tabla, dado que mi presupuesto es limitado, aumento el consumo al máximo, consumo 10 unidades de X y 10 unidades de Y. ¿Sería o no una buena decisión económica? ¿Por qué sí o por qué no? Fíjense los valores de la utilidad marginal y eso les va a dar la respuesta. Supongamos que estoy parado en el punto que inicialmente decidí que era el óptimo, 9 unidades de X, y aumento una unidad al consumo de X, mi utilidad marginal es menos 2. ¿Qué significa que sea menos 2?
quiere decir que la utilidad total disminuyó, ojo, disminuyó en 2 unidades. Y por otro lado, el consumo óptimo de Y está en 8. Si consumo una unidad adicional a 9, la utilidad marginal es -1. ¿Qué significa eso? Que la utilidad total también disminuyó en -1. Por lo tanto, aumentar el consumo de unidades de X de 9 a 10 disminuye la utilidad. Aumentar el consumo total de Y de 8 a 9 o peor todavía a 10 disminuye la utilidad. Es decir, en este caso, no voy a aumentar la utilidad por consumir más. Y eso quiere decir que ese punto tiene una característica que le habíamos dado nombre a la clase pasada. Paulet dice, tendría utilidad marginal negativa y sería como un disgusto para el consumidor. Efectivamente, es como el ejemplo que dimos la clase anterior cuando hablábamos de la cantidad de azúcar. Si tú preparas un café, tú tienes una cantidad óptima de azúcar, que supongamos que son una combinación de 2 cucharadas de azúcar por una cucharada de café, y cuando pasas de ese punto no aumenta tu utilidad, sino que disminuye. Y como nos dice Amaru, ¿qué nombre le habíamos dado a esa situación? Le habíamos dado el nombre de el punto de saciedad, que lo vamos a anotar acá para que no se les olvide. Esto es un punto de saciedad. Por lo tanto, eso quiere decir que la combinación 9 y 8 es el punto de saciedad, y cualquier aumento de consumo más allá del 9 y del 8 no aumenta la utilidad, sino que la disminuye. Por lo tanto, ese es el punto en que ya no quiero seguir consumiendo más. Llegué al óptimo. Y eso entonces le habíamos dado el nombre a la clase anterior de el punto de saciedad. Bueno, eso era lo que teníamos preparado para la clase del día de hoy, segunda clase de la teoría del consumidor. En la clase anterior habíamos visto las preferencias, la función de utilidad, las curvas de indiferencia, la relación de intercambio de consumo. Y hoy día vimos la restricción del presupuesto y de qué modo se pueden combinar ambas situaciones para encontrar el óptimo del consumidor. Y vimos que esa condición del óptimo le damos el nombre de la condición X marginal. Y también vimos, ojo ahí, que no siempre se cumple. Para que se cumpla, necesariamente tengo que tener en primer lugar una función continua y derivable, y tener cuidado de que no sea una solución que llamamos solución esquina. Tenemos una pregunta acá en el chat, dice, una forma de responder esa pregunta sería que en aumentar unidades de cada bien no aumentaría la utilidad marginal, porque estamos en un punto de saciedad para el consumidor según los datos de la tabla mostrada. ¿Sí? Eso es correcto, porque como la tabla indica que a partir de ese punto la utilidad marginal es negativa, utilidad marginal negativa significa que estoy disminuyendo la utilidad a partir de ahí en adelante. Y si desde ese punto la utilidad disminuye, quiere decir que llegué al máximo utilidad, y si llegué al máximo utilidad, quiere decir que ese es el punto de saciedad. Efectivamente, ese razonamiento y esa aplicación sería absolutamente correcto. Vamos a quedar hasta acá entonces con la sesión de hoy día. Recuerden que esta clase va a quedar grabada. Yo les voy a mandar después la grabación para que ustedes la revisen, y para aquellos que no pudieron estar en la clase hoy día. Agradezco la asistencia y participación de todos los que están escuchando en este momento, y nos veremos el lunes. Esperemos que ya en condiciones normales en la USACH a partir de las 9:50. Quedamos hasta acá entonces. Cuídense para el fin de semana y nos vemos el día lunes. Que estén todos muy bien.